a salirnos un poquito de la zona de confort. No, es un chiste. Vamos a hablar con Delia de la Torre, que nos acompaña, como siempre, nuestra columnista en economía política. Sí. Vale la aclaración. Sí, por supuesto. Porque, bueno, ha sido un tema que la verdad ha ocupado mucho debate. Creo que es un tema que merece ser debatido porque tiene que ver con la calidad democrática, la legitimidad, el entusiasmo que tenemos respecto a mantener estos sistemas y a cumplir con lo que significa la democracia etimológicamente hablando, ¿no? Que es el gobierno del pueblo. Y las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires y las que hemos pasado el domingo anterior han reflejado una caída muy importante en la asistencia a los lugares de votación, ¿no? El yo no voto ha sido el gran triunfador en las elecciones porteñas. No sé, Delia, ¿cómo lo viste vos? Bien, pero es cierto, voy a salir de la economía un ratito. De todos modos, todo tiene que ver con todo. Sobre todo la economía, como hablábamos de economía política. Bueno, vamos al tema. En realidad, hay un proceso que ya lo vamos a ver en unos cuadros que he traído, que es de disminución del número el porcentaje de votantes. Sí. Desde el 85, que por supuesto tuvimos el máximo, la máxima participación, y tiene que ver obviamente con el advenimiento, el entusiasmo después de tantos años. Así que, pero comienza a bajar. La segunda cuestión que quiero marcar es que hay que distinguir las elecciones generales de las elecciones legislativas. Siempre en las legislativas hay una disminución, ¿está bien? Y en este caso, Cava es la primera vez que desdobla. Entonces, siempre estuvo pegado a las nacionales, por lo cual el valor, más allá de que es bajísimo, es muy bajo, ya vamos a ver con otras provincias que han votado en el 2025, ahí hay que hacer estas salvedades, ¿está bien? Sí. De la diferencia. Vamos a los cuadros si quieres. A ver, lo vemos. A ver, ahí fíjense, en las elecciones generales del país, como les decía recién, 1985 en realidad es 83, pero en el 85, que son las, ¿por qué lo he marcado? Las intermedias. Entonces, por eso he puesto el 85. En las generales del 83, supera, casi llega al 86%. ¿Bien? Es un poquito 85,9%. Pongamos Ponele 86 para redondear. Claro, para redondear. En el 85 porque son intermedias. Son intermedias, por eso puse el dato, porque me pareció que pegaba con el análisis que vamos a hacer hoy. El promedio de las elecciones generales, ahí, 15, 19, 23, un 77%. Es aceptable. Es aceptable. Para los países que tienen voto obligatorio, porque esto también hay que rescatarlo, los países que tienen voluntario, Estados Unidos a veces ha llegado a tener el 50, 60%. O sea, pero bueno, en Argentina es obligatorio. Entonces, en el 2015, el 73%. Baja respecto a las que se había tenido en el 2003. No lo puse porque no quería llenar de datos. Sí. En el 2019, fíjense, aumenta. Sí. 79,8, bastante. Sí. Hubo ahí un interés por votar. Y hubo un interés, acuérdense que era una tensión entre el peronismo y Macri, el peronismo, acuérdense, era Scioli, por supuesto, la grieta, una cuestión muy construida sobre el deterioro del peronismo. Entonces, ahí hubo un fuerte aumento, son 2 puntos, 2,3, pero bueno, en número de votantes es significativo. En el 21, 73,4,
con baja. pandemia. Ese es un claro, esa es una intermedia con pandemia. Ahora, no es baja para ser pandemia. No es baja para ser No es- intermedia y ser pandemia. Exactamente. Claro. Fíjense, es interesante. Porque además fue un momento muy bisagra en la política, porque Sí. se jugaba también, se definía la política de pandemia de Alberto Fernández, Claro. estaba en juego, porque Estaba- acuérdense, hasta sí, Milei tal cual. sale, ¿no es cierto?, en esa época Sí, fuerte. sí, el tema de la antivacuna. El y todo antivacuna, todo eso. O la mala gestión por parte Sí, del macrismo, la mala vacuna- gestión de la pandemia. Las Sí, muertes. claro, y vacunatorio VIP. Exactamente. Bueno, en el 23, 76,1. Estamos mejor, no como el 19, pero aumenta respecto Aumenta a respecto la al 21. en general, ¿no es cierto? En Sí, la claro, mira. aumenta. Bien, ahí nuevamente hay una grieta y una disputa Sí. muy bipartidista, ¿no? Claro. Nuevamente, fíjense, cuando las disputas son más bipartidistas, más allá de que en está Argentina, polarizado, sí. cuando se polariza mucho, aparece un Aumenta. incremento De interés por ir a votar. del interés, cosa que no se ha visto en el 2025, Claro. más allá de que sean legislativas. ¿Tenemos ¿no? 2025? Tenemos Específico, 2025, a ¿lo ver. vemos? Sí, he hecho los deberes. Bueno, fíjense, he hecho 2 cuadritos, los he puesto en la misma placa Sí. porque son chiquitos. Ahí está Cava, Santa Fe, Chaco, San Luis y Salta, que son los que Todo ha lo que se ha habido votado este en año. 2025. Chaco es más baja, la más baja. 52, pero todos, 52. sí, es bajísimo, Sí. 53 en Cava. Salta, muy alto, es baja. Sigue Es siendo muy baja, sigue En siendo respecto a todos baja, los porcentajes pero que hemos visto recién, es baja. sigue siendo baja. Está bien. Pero Es la más alta del es año. la más alta del año. Bien. Bueno. Vamos a Cava, que aquí es interesante porque, fíjense, 2007, 68,3. Estamos hablando de las legislativas. Lo que pasa que estaban juntas con las generales. Claro. Entonces puede haber mínimo que la gente decida no votar, voten nulo. Pero bueno, 68,3, 15, 76,1, 19, 80, 21, 76, 19, fíjense, bueno, estaba Macri de candidato. Sí. Claro. Entonces hubo ahí una participación muy alta de Cava en las elecciones generales, que además eran de legislativa de ellos también. En el 21, 76 y en el 23, 76. O sea, se mantiene excepto el 2007, que fue un poco más baja, entre el 70 y el 80, 75, 76 y 80. Ahora, es todos esos alta. porcentajes están por encima de los conseguidos este año, ¿no? ¿O no? Mirá, hace Pero 6 años atrás el 80%. Más Exacto, del 80%. Más del 80%. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? ahora vamos a Ahora tratar viene lo de... interesante. Ahora, yo creo que han pasado muchas cosas. Pasaron cosas. Sí. Primero, ha habido un desencanto general de la política respecto a las frustraciones que ha tenido la gente en puestas no cumplidas de esperanza, de mejoras, ¿bien? Claro. Entonces, ahí hay una cosa que Falta de respuestas. Falta de respuestas, ¿no? La desesperanza, ¿no? Sí. Entonces, ahí me hace acordar a la del 2001, que se vayan es una todos. cosa, ¿para qué voy a ir a votar si no me resuelven Exacto. mis problemas? Exacto. Nada. Bueno, entonces ahí hay una explicación que no se puede desechar. Pero después hay otras cosas que aparecen y que tienen que ver con la construcción de un discurso político que beneficia a algunos y perjudica a otros. ¿Cuál es esto? A ver, y que tiene que ver con las derechas en el mundo. Sí. A ver, hay algunos ejes. Me parece, y en donde las redes
¿Mm? Y los medios cumplen un rol para mí muy importante. Sí. ¿A qué me refiero? Las redes, después de la pandemia también, creo que las redes es un refugio del sujeto. Es un refugio que lo reconstruye al sujeto como un sujeto individual, Claro. no colectivo. Sí. ¿Mm? Se encierra, ¿Mm? La soledad, va a decir Bauman, la soledad en compañía. Es decir, compañía. ¿Cuál es tu compañía esta? Esto es la compañía, pero estás solo. Exacto. Entonces, eso te aleja de la comunidad. Al alejarte de la comunidad, quedas fuera de los problemas de la comunidad y a vos te importa Sí. vos. Vos, y entonces, a ver, ¿cuáles son los valores hoy? Me tengo que salvar, la meritocracia, el alejamiento de lo colectivo. Claro. Para mí eso es un dato muy clave. A ver, ¿qué es votar? Votar es una instancia colectiva. Elegir un representante de todos. De todos. En donde yo participo junto con el otro. Con el otro. ¿Está bien? La otra cuestión que a mí me parece que se está jugando es que en esa construcción de ese sujeto individual se va como armando un discurso del enemigo. ¿Mm? El enemigo, y siempre hay un enemigo, y esto sí lo favorece a la derecha. Esa es una estrategia que usa mucho la Obviamente. crear el enemigo. Porque los medios, las redes, sí, son fundamentales en la construcción de este sujeto que yo decía. Sí. Entonces, ¿el enemigo cuál es? El enemigo es el inmigrante, el enemigo es el feminismo, o sea, hay como una repetición en el enemigo. Es el político también. La casta. La casta, exactamente. La casta. Ese es el punto al cual yo quería llegar. Entonces, toda esta nueva hegemonía. Este relato, digamos. Este relato contribuye, a mi entender, en el alejamiento de la política. Claro, no sé qué va a pasar. Es decir, es difícil pensar, pero pensar y hacer futurología, pero entiendo y creo que todo este escenario, si no cambia, porque esto lo beneficia a la derecha, lo construye la derecha y le beneficia a la derecha. ¿Los bajos porcentajes de votación? Sí. Hay un detalle que me llamó mucho la atención, es cuáles son las zonas en Cava que más concurrencia tuvo de votos. El norte. El norte. Barrio Norte, Recoleta. Puerto Madero, Caballito, que es un sector de clase media, media alta, Villa Urquiza. Los que menos fueron a votar, menos porcentaje de votación. Fue la zona sur. Zona sur, más pobre. Más pobre. Que había votado a Milei. Y que ahora los que fueron a votar votaron a Santoro. Claro. Fíjate, hay como un reacomodamiento. El mapa de la ciudad, los barrios de la ciudad, claramente pintados de celeste el sur y de violeta el norte. Exacto, entonces, digo, ahí hay poca concurrencia, que tiene que ver para mí con el desencanto, pero hay dirían los marxistas, un voto clasista. Uno puede determinar que hay un voto clasista. Entonces, ¿a qué me refiero? Que los sectores más acomodados sí han ido a votar. Bueno, estos son interrogantes que abre muchísimo a esta situación que parece, bueno, fue a votar poca gente. No, pero a mí me parece que abre muchos interrogantes a futuro. El desencanto de la política, que esto sería traducido así, es grave. Y un sistema que no está dando respuestas. Y un sistema que se tiene que corregir a sí mismo, porque a ver, si perdemos la democracia, ¿desde dónde vamos a solucionar los problemas? Bueno, vienen después los mesiánicos, los personajes mesiánicos, que pueden venir de cualquier lado. Surgen los monstruos.
Surgen los monstruos. Tal cual. El huevo de la serpiente. Sí, y otra consulta que quedó flotando también es, vos lo dijiste recién, el voto en Argentina es obligatorio y decimos el voto es obligatorio. ¿Es obligatorio? Me pregunto yo ahora. ¿Hay consecuencias para los que no fueron a No, votar? mínima, una multa. Hay una multa pero intrascendente mínima, y una sí. ley que siempre sale ¿cómo se dice? Perdonando. Sí, hay un nombre. Sí, Este, a quienes incumplieron con su exacto. obligación cívica de ir a votar. Sí, a veces nos preocupamos, yo a veces me he encontrado en otro lado y he ido a la policía a buscar... Yo también, una vez que no pude votar... Nunca me lo pidieron, digo. Nunca me pidieron un trámite. Sí, no, nunca yo me he cobraron ido a una las multa. policías a hacer porque me preocupo, sí, pero no hay una... Porque De todos eso- modos, hay que tener cuidado porque también en este escenario se empieza a decir, ¿para qué el voto obligatorio? Veamos un voto... Bueno, claro, bueno, calificado. sí, calificado o voluntario. Sí, bueno, no. y ahí es otra la Sí, discusión. Sí, Pero sí, bueno, sí. estamos. Como en Estados Unidos, que creo que tenés que inscribirte para poder Exacto. votar, ejercer Sí, tu sí, derecho de votar. Sí, así son bajas la participación Claro. también. Bajísima. Sí, ahí yo creo se abren muchos interrogantes. Sí, sí, ¿Qué puede pasar? Es preocupante a quienes defendemos los procesos democráticos, Sí. a quienes entendemos o hemos visto, leído y vivido nuestra historia. Digo, la democracia nos costó. Nos Claro, costó sin muerte, duda. nos costó recursos económicos. Entonces, a ver, habría que reflexionar ¿Cómo como sociedad. reenamoramos ¿Cómo a- reenamoramos ¿Cómo? a la política? Claro. Independientemente... Que pobre política, no tiene la culpa de algunos políticos. Claro, bueno, que exactamente. Pero bueno, también... Incluso los que no se creen también políticos. políticos que se votaron. Políticos que se dicen apolíticos. No, pero claro, También. son los riesgos de la democracia, digo, riesgos. A ver, ¿en qué sentido? Que a veces se vota y se vota, no mal, se vota y te defrauda, vamos a decir. Claro. Sí, pero bueno, la solución no es... la no democracia. participo, y claro, yo no me tampoco meto. no participo. Claro, no, es todo lo Bueno, contrario. Tenés que creo- participar todavía más si querés conseguir... Exactamente, creo que mejoras. se merece una rediscusión social, pero en términos no del peligro de la política y de la democracia, o poniendo en duda, sin decir no a la democracia. A veces se contesta o no se contesta sobre ¿usted cree en la democracia? Bueno, Claro. hay veces que no se ha contestado, se ha dado vuelta. Entonces, me parece que esas son ejes que tendríamos que como sociedad comprometernos a discutir, ¿no? ¿Viste? Me encanta cuando salimos de la zona de confort. Delia, muchas gracias. Bueno, se puede, Sí, se se puede, puede. claro, por Bueno, supuesto. muchas gracias. La verdad No, que ha sido gracias. una charla...